Buenos días, Luis. Buenos días a todos los que están escuchando, agradeciendo la sintonía. Y quiero presentarme, yo soy Rodolfo Gutiérrez, soy autor de hace más de 55 años de los tallados en madera. Hace más de 40 años ya empecé a hacer los dioramas de todo lo que está en exposición. Por ejemplo, empecé con la Casa Colorada y la Galería de la Historia en forma paralela. Fueron los primeros dioramas que se instalaron. Esto fue en el año 79, empecé a hacer los dioramas para los dos museos. En el 81 se inauguró el de la Casa Colorada y el 83 el de la Galería de Historia. Son los más antiguos de, la, de los museos con dioramas de ese ritmo. Después se fue agrandando, fueron apareciendo nuevos trabajos, nuevos intereses en distintas ciudades, y ahora tengo en muchas ciudades dioramas, desde Iquique, como en Humberstone, el Museo Humberstone, ahí está la historia de los, del salitre, la gente que trabaja en el salitre. Bueno, en Santiago está la Casa Colorada con 11 dioramas, que ahora se va a restaurar. Eh, Ahora este año ya estamos listos, estamos haciendo ya los contratos para restaurar los dioramas de la Casa Colorada. Y el metro, que son 24 dioramas que están en las estaciones del metro. Fuera de eso, como decía, la Galería de la Historia, el Museo Penco, Santa Bárbara, que el museo es un museo precioso que tenemos en Santa Bárbara, que todavía no se inaugura. Se paró la inauguración seguramente por el estallido social y después por la pandemia. Pero ahí yo hice dos dioramas muy bonitos. Tenemos un tercero en vista que todavía eso se ha parado también, pero una vez que se inaugure el museo va a ser muy bonito también el museo. Ellos tienen muchas cosas arqueológicas de la zona de Santa Bárbara. Y Sí, así se ha ido completando la historia en varias partes. En Rancagua está todo la batalla de Rancagua. La batalla de Rancagua, el desastre, la pelea de O'Higgins en el sitio de Rancagua. Entonces, en, en mucho tiempo, en realidad, si sumamos todos esos dioramas, yo he hecho más de 110 dioramas y cada uno demora 4 o 5 meses, así que es un buen trabajo lo que hay en todos los dioramas que yo he hecho. Siempre estoy con proyectos de nuevas realizaciones y en realidad lo que a mí más me gusta es el trabajo de los dioramas porque muestra la historia y queda en exposición para siempre. exacto. Ahora, junto con la restauración del Museo de la Casa Colorada, que se abriría el próximo año, eh, tengo que realizar dos nuevos dioramas para el Museo de la Casa Colorada, que se va a sumar a los que ya tienen, como por ejemplo el que estamos mostrando ahí del terremoto de 1647. Se van a sumar dos nuevos dramas, que uno sería la remodelación del Cerro Santa Lucía, dirigido por Benjamín Vicuña Maquena, y Pedro de Aldivia, eh, eh, en una entrevista con los caciques de la época, porque él no llegó a fundar una ciudad, sino que llegan a un acuerdo con los incas que estaban en la plaza de armas. Entonces, Pedro del Día se instaló primero en Huechuraba, en el Cerro Blanco, ahí, por ahí instaló su campamento hasta que una vez de acuerdo con los incas llegaron a instalarse en lo que ya existía la ciudad inca en la plaza. Ese diorama es el que se va a realizar ahora, una, una interpretación de las nuevas, de los nuevos descubrimientos históricos que la vida. Y don Rodolfo, una consulta para conocer un poco hacia atrás. ¿Cuándo empieza su interés en tallar madera y en hacer miniaturas, en trabajar, digamos, de esa forma? Claro, bueno, esto es mucho, mucho tiempo porque yo desde chico siempre recuerdo el tallado, o sea, la figura ya se engreda en plasticina, cuando apareció la plasticina, yo soy anterior a eso. Entonces, siempre hacía los juguetes, nosotros somos 6 hermanos, entonces yo hacía los juguetes para todos desde chico, desde que tengo recuerdo, y el tallado en madera mismo, o sea, empezar a tallar en madera, fue a los 20 años que decidí que si hacía las mismas figuras que yo
lo hacía en distintos materiales, si lo hacía en un material duro, como la madera, elegí la madera para hacer, se podían vender. Entonces empecé inmediatamente a... La primera figura que hice la puse a la venta en un negocio en Viña del Mar. Yo vivía en Quilpué en ese tiempo. Y se vendieron. Entonces seguí haciendo y poniéndola en venta, hice alguna exposición. Y de ahí yo ya no paré de trabajar. Entonces yo ya ahora tengo 76 años, yo 56 años viviendo el tallado en madera. O sea, no haciendo, sino que viviendo de la venta del tallado en madera ya llevo 56 años. Después de eso, a los 10 años más o menos de tener este trabajo, de vivir de esto, se presentó la oportunidad de hacer los dioramas. Se me ocurrió hacer dioramas y lo propuse para la Casa Colorada. Presenté un proyecto, se estaba restaurando la Casa Colorada para hacer el Museo de Santiago en la Casa. Yo le presenté un proyecto al alcalde de la época, que era Patricio Guzmán, y le gustó el proyecto, lo aprobó y ahí se mandaron a hacer los 11 dioramas que constituyen la parte principal de este museo. Desde ahí, o sea, cuando ya 4 o 5 dioramas, el alcalde de Concepción, que en ese tiempo era Claudio Arteaga, me invitó a hacer una exposición. Llevamos la exposición y llevamos dioramas de la Casa Colorada que ya estaban terminados, que me lo autorizaron para presentarlo en Concepción. De ahí nació la Galería de la Historia. El alcalde se entusiasmó con los dioramas de lo que se estaba haciendo en Santiago. Inmediatamente empezamos los trámites y llegamos a hacer el contrato en forma paralela a la Casa Colorada. Entonces, fue algo bien divertido cuando empezamos esto, porque tanto la Casa Colorada no tenía, estaban restaurando la recién, entonces no tenían dónde. Y yo fui amontonando los dioramas, porque tenía que tenerlos juntos cuando se inaugurara, tenía que tener 11 dioramas que ya a 2 o 3 años de trabajo. Y lo mismo pasó con la Galería de Historia, tampoco tenían dónde ponerlo. Fue el proyecto general, se tomó la casa que era de una bomba, parece que está ubicada ahí, la Galería de Historia, pero también hubo que construir el Museo de la Galería de la Historia, tuvo que ser una reconstrucción total. Entonces fue en forma paralela a mi trabajo la construcción de la reconstrucción de la Casa Colorada, que también hubo que hacer todo nuevo, y la reconstrucción también del edificio de la Galería de la Historia. Acá se me juntaron más de 20 dioramas en la casa. Entonces la casa estaba llena de dioramas, eran pasillos donde el living, comedor ya no teníamos, estábamos instalados en el segundo piso nosotros. Y abajo teníamos como 20 dioramas, uno arriba de otro, y había un pasillo donde podíamos pasar. Lo tuve guardado hasta que se inauguró la Casa Colorada, de ahí sacamos la mitad de los dioramas, se ocupó un poco la casa. Y después ya, a los 2 años de inaugurar la Casa Colorada, se inauguró la Galería de la Historia, porque el trabajo era mucho más grande. Entonces recién después de 2 o 3 años con la casa llena, volví a recuperar mi casa. Y ahí se inauguraron los 2 dioramas. La Galería de la Historia se inauguró en 1983, ya tiene 40 años, casi 40 años. Y los dioramas, si uno los ve, están exactamente igual que cuando se instalaron. Ahora, para la galería, el Museo de la Casa Colorada me trae todos los dioramas de nuevo a la casa, vuelven los 11 dioramas, que yo tengo que restaurarlos. Restaurarlos significa sacar las figuras, limpiarlas, lavarlas, barnizarlas de nuevo, si se destiña, hay algunas que se van a desteñir al limpiarlas, volver a pintarlas y volver a instalar y armar de nuevo los dioramas. Es un trabajo bien grande. Y los otros 2 dioramas. Y así, sí. sí. No, es que le iba a preguntar, porque hay un tema que es la restauración, del cual quiero tocar un poquito más adelante, de la restauración, digamos, de sus dioramas, que tengo entendido que también se hizo ese trabajo con el Museo del Ahorro y también con los del Metro, por supuesto. Claro. Pero volviendo un poquito al tema de la Galería de la Historia, que fue de sus primeros trabajos, ¿qué recuerdos tiene del proceso de ejecución, digamos, de conocer la historia de Concepción, de impregnarse de la historia penquista que está llena de batallas, terremotos? ¿Qué cosa le llamó la atención de la historia de Concepción y que quiso plasmar también en su trabajo de dioramas? Claro, la historia de Concepción, bueno, es parte del principio de la historia de Chile, con Pedro Valdivia, Lautaro, toda la gente, las batallas de toda la zona de allá. Es el principio de la historia del país prácticamente.
por supuesto que me instalé lo primero que hay que hacer para hacer un diorama es ver la historia exacta de cómo ocurrieron las cosas, de cómo funcionan. Yo en ese tiempo estuve viajando todos los meses, pasaba 4 o 5 días en Concepción, estudiando cada diorama, ir a cada sitio de donde ocurrían las cosas. Fue una investigación muy grande. Para poder hacerlo, yo estuve viajando durante 2 o 3 años, prácticamente todos los meses, pasaba 4 o 5 días revisando los lugares de Concepción donde ocurrían los hechos, buscando la información allá mismo. Fui ayudado mucho por los historiadores de Concepción. En ese tiempo estaba Fernando Campos Arriet, estaba vivo, yo tuve reuniones con él donde me informó miles de detalles de la historia, con eh, mucha gente que es muy entendido. Alejandro Vijovilovich, por ejemplo, me asesoró en muchos detalles, me ayudó con fotografía, libros, cosas. Entonces yo siempre estuve muy apoyado en Concepción, por historiadores, por geógrafos, por toda la gente que podía cooperar. Me llevaban, cuando llegaba a Concepción, me daban toda la ayuda, la municipalidad, de llevarme a los sitios. Incluso una vez la municipalidad consiguió llevarme en helicóptero para ver el diorama de Juan Bautista Pastene que iba pasando frente a la desembocadura del Biobío. Entonces fuimos en helicóptero sacando fotos de todas las desembocaduras del Biobío, ese diorama. Entonces el paisaje que se ve al fondo es tal como se ve donde hubiera pasado el barco de Pastene. Cuando él desde el barco toma la posesión de, de la desembocadura del Biobío. Eso es antes de la llegada o sea, antes de fundar, se puede decir, la asociación. Ese paisaje es el que se ve desde el mismo lugar donde pasaron. No, un lugar Así magnífico y que por mágico. eso, ¿qué? Perdón. No, que un lugar magnífico la desembocadura también y que de algún modo Es también impresionante. es impresionante. Y lo que llama la atención justamente de lo que usted está diciendo es el escenario, porque además de las figuras talladas que usted realiza una por una, desde las personas, animales, vegetación, etcétera, también usted pinta y hace toda la representación del fondo, como la escenografía, digamos, que acompaña a la producción también de cada una de las piezas. Y que eso también implica una labor de observación bastante detallada. Claro. No, no, es que la pintura es parte del diorama. O sea, no se podría hacer un diorama sin la pintura de fondo. Para hacer un diorama yo tengo que primero que hago un dibujo completo de todo como hacer la escena. Entonces voy haciendo las figuras principales y voy pintando el paisaje en forma conjunta. La caja del diorama es una caja curva por todos lados. Entonces, esa es otra cosa que es bien complicado porque no se puede guiar, no, toda la perspectiva es solamente al ojo, porque no se pueden tirar líneas. Es todo tal como uno lo vea y pintando. Entonces yo voy dibujando, marcando. Ahí estoy, donde se ve arriba estoy recontando figuras individuales, o sea, no del diorama, sino el, la pintura la hago todo yo, el dibujo, el diseño del diorama. Esto lo hago yo, o sea, no es una cosa que busque un pintor que haga el final o que alguien diseñe el paisaje, que diseñe la, la perspectiva de la escena para que sea convincente. Ese es un trabajo exclusivamente y nadie me puede ayudar. Eso lo trabajo totalmente solo. Los tallados también. Yo armo todo el diorama, voy poniendo las figuras. Ahora, en los dioramas, una de las cosas que también decía que está lleno de figuras, se hace de una por una. En ningún diorama se va a ver, ya he hecho más de 100, no se va a ver ninguna figura repetida. De los 100 dioramas deben hacer, qué sé yo, 800 figuras, sumando 60 figuras por cada diorama, 80 figuras. Y ninguna es repetida. Hay dioramas que tienen 110 figuras, como la de Puente Alto, 110 tallados en madera. O la batalla, esa misma batalla que mostramos de Andalien, son como 60 figuras peleando. Entonces, en ninguna hay una figura repetida, porque se hace una figura, van todas relacionadas unas con otras. Unos están peleando, otros están mirando, otros están moviéndose. Entonces, no hay ninguna que yo hiciera, por ejemplo, 20 monitos y los distribuyo para la escena. Eso no existe.
Se hace de a una por una y se va poniendo. Es un trabajo muy largo, es un trabajo muy preciso para poder terminar un diorama que uno quede conforme, que se vea que es realmente como fue la historia. Hay que meterse en el diorama, meterse cómo podría reaccionar una persona que está ya sea en una batalla o en una inauguración o fundando una ciudad. Hay que ponerse en la idea de cómo uno reaccionaría. Entonces se pone uno cómo reaccionaría, uno puede reproducir con mucha naturalidad a la persona. Ahí, por ejemplo, como estamos viendo arriba, la gente que se va cambiando de Penco a Concepción después del terremoto del 1751. Cuando se Sí. cambia toda la historia de Penco, pasa a ser de Concepción. Entonces hay que Ah, ver cómo van las mujeres, las carretas. Tiene que haber sido un camino más duro, por eso van llenos de cojines. es que hay Y un tema van, importante que comentó recién, que es impregnarse, bueno, en el diorama, impregnarse de la historia y también hacerse parte de la historia. Hacerse parte en el sentido de que igual sus figuras talladas también capturan emociones y sentimientos, como que de verdad cada personaje que está en su trabajo, o algunos están conversando, todos tienen rostros diferentes, todos tienen expresiones distintas. Entonces también quería preguntarle por eso, ¿cómo es ese proceso de imaginar? O sea, de poder decir, ya, voy a poder, digamos, viajar en el tiempo quizás y voy a instalarme en el Parlamento de Negrete y voy a capturar ese momento de cómo, digamos, se le ocurre los rostros, las expresiones faciales, es algo que va naciendo en el momento, usted dice, ya, este diorama va a tener tantos personajes, y van a tener tales, digamos, facciones o cosas de ese tipo. claro, tal como dices tú, es como viajar en el tiempo. Yo me imagino, o sea, yo leía mucho a Temoló cuando chico. Temoló es un dibujante muy bueno. Y la historia de Mampato con el cinturón espacio-temporal es algo parecido. Es como viajar en el tiempo, instalarse en la escena que uno va a representar. Participar de la escena que uno va a representar. Entonces así es más fácil de imaginar todo el contorno, todo lo que lo rodea, la figura de cómo reaccionarían las distintas personas en esa situación, en cada situación. Entonces, el hecho de instalarse, como viajar y guiar. Yo, por ejemplo, paso un diorama, a veces me demoro 3, 4 meses y vivo toda la época. Mm. Estoy instalado en una época, incluso los uniformes, las ropas, todo eso. Yo ya lo he estudiado tanto, ya tengo muy claro casi todo el ropaje que ocupaba prácticamente toda la historia de Chile y mucha historia internacional también, historia mundial. Entonces para mí no es muy difícil ubicar esos detalles. Lo que sí es importante de, para poder hacerlo real. Para poder hacerlo real es muy importante eso de estar instalado, imaginarse toda la situación. Eso es más o menos la forma de llevar a cabo. Acá, por ejemplo, donde estamos viendo ese diorama de la batalla de Longomilla, yo hice todo eso por relatos, ya no fui a Longomilla, pero en los relatos que hay de cómo era la historia, cómo era la casa donde se instalaron, donde se defendieron, es exacto. Eh, en una exposición que hubo en Valparaíso llegaron unos descendientes de que eran los dueños de la hacienda de Loncomilla y me preguntaron cuándo había ido a la hacienda para hacer ese diorama. Yo le expliqué que no, que yo me había guiado solamente, porque me dijeron que era igual la casa, las bodegas que se ven, el paisaje, que era igual, que yo estaba convencido que yo había estado en la hacienda. Pero es porque uno tiene que imaginarse cómo eran las construcciones, eran de ese estilo, y la relación que hacen sobre la historia de la batalla de Longomilla describen el paisaje, describen la bodega y dónde se defendía. Entonces, estudiando bien la situación se puede reproducir las cosas muy exactas, a pesar de no tener fotografías, en la época no había fotografías. Claro, al fin y al cabo usted está traduciendo, digamos, los recuerdos, los relatos, y los logra concretar en este trabajo que para nosotros también es una manera de conocer la historia. O sea, yo creo que muchos de los penquistas, al menos que hemos recorrido la galería de historia,
hemos aprendido muchísimo y hemos podido también situarnos en la historia y empezar a apreciar estos detalles. Quiero detenerme un poco en este diorama que es el de la Plaza de Concepción, la Plaza de Independencia, que es realmente precioso como usted captura a la diosa Ceres, la pileta completa, ¿cierto? El legado de Pascual Vinimelis acá en la ciudad. Y además hay un tema bien interesante que es, se me corre el mouse, es todo el entorno de la pileta, o sea, entiéndase el paisaje urbano de Concepción de 1900, del cual no hay muchas fotografías, pero que de algún modo usted logró capturar, ¿cierto? Y nos lleva a todos los penquistas a Claro, esa Concepción que ya no existe. claro, claro, la gente puede ver esto y puede confiar perfectamente en este diorama, porque para hacer este diorama conseguimos, mediante Alejandro Mijovilovich, que tiene muchos libros, él Sí. me consiguió las fotos de alrededor de la plaza como era, montones de cosas, entonces Mm, está muy bien documentada. Ese diorama claro. está hecho en base a la fotografía de todos los edificios que había alrededor de la plaza, que Sí, fue con la ayuda de los historiadores de Concepción que me dan toda esa información y yo hago la interpretación de la escena de un día cualquiera, un domingo, por ejemplo, reunido en la plaza. con las actividades diarias, los vendedores, Claro, claro. la ¿Qué es lo pileta, que haría la gente en esa época? Pasear en la plaza de Armas, era la plaza de Independencia. sí, y a mí me llama mucho la atención también la reconstrucción arquitectónica, porque claro, hay fotografías de estos edificios, pero muchas de ellas están por separado. Entonces, por ejemplo, el capturar el edificio de Ezequiel de la Barra que estaba en la esquina, del cual muy poco se habla, que tenía esa vitrina superior, que exactamente así, tal cual como usted la hizo, ¿cierto? Ya, Con este corredor exterior, digamos, balconado que permitía mirar hacia la calle, o también en los edificios donde estaba la municipalidad antiguamente, la antigua municipalidad, no la clásica que muchos tienen en su retina. Y siguiendo en claro, hay muchas Concepción, fotografías que hay que unirlas para formar el espacio, porque en un diorama uno tiene 180 grados de- para presentar la escena. Ese, por ejemplo, el diorama que muestran ahí, el terremoto de 1939, estaba basado en una fotografía, era la oficina de Williamson Balfour, y el exacto, edificio se sentó, como decían, se fue para atrás porque tenía la bodega en el segundo piso y estaban cargadísimas de mercadería. Entonces el peso del segundo piso botó todo el edificio. Entonces esa es una fotografía exacta de cómo quedó esa zona de Concepción. Es de 1939. Ahí en el diorama también está muy bien relatado cómo salía la gente, fue de noche, entonces hay mucha gente en pijamas, cubriéndose como fuera, otros arrancando, ayudando a los heridos, que era lo que pasaba en un terremoto, es lo que pasa en todos los terremotos, tratando de salvar a su gente, buscar gente debajo de los escombros. Entonces es ponerse en el caso de un terremoto. Yo he pasado varios terremotos, así que sé cómo son las cosas. No me ha tocado la parte dramática de buscar gente, pero sí sé cómo pasa, lo que pasa después de un terremoto, uno ve las noticias, entonces es fácil imaginarse que habría sido mucho peor hace 100 años atrás, bueno, 90 años atrás, mucho más duro claro. bueno, en Ha- esa Hay época. hay un detalle emblemático de la destrucción del edificio de Williamson Balfour para que la gente se ubique. Esto es la calle Barros Arana, esquina Salas. Esto que ustedes ven acá, hay dos detalles bien interesantes. Uno es el poste, que son los postes típicos de la época, y efectivamente ese poste sobrevivió. Claro. Es Y que el otro hay una detalle, foto donde se ve el poste sí, enterito, así que es enterito cosa dentro de del... reproducir. Claro, otro detalle importante es este edificio que, como bien dijo don Rodolfo, colapsó. Y aquí se ve muy bien esto, que ahí estaba el letrero de Williamson Balfour. Cuando el edificio se asienta, ¿cierto? Se desploma con toda la mercadería del segundo piso y primer piso. Y lo otro son los incendios. Arrasarán en todo este trecho de Salas, digamos, hasta Angol. Muchos edificios explotaron y se incendiaron posteriormente por las cañerías, por el gas y todo ese tipo de cosas. Entonces es bien interesante cómo la cantidad de escenarios que puso en este diorama del terremoto del 39. Es Claro, realmente magnífico, bien dramático también. se los incendios, que aquí tal como lo veo parece una ciudad de verdad. Ahí ya en un herido, claro, claro. Y dentro de la Galería de En la este, Historia, Rodolfo, ¿cuál fue el que más le costó hacer? Que fue, digamos, wow, este es un trabajo, digamos,
que me está tomando En más. la Galería de la Historia, mire, en realidad todos los dioramas son muy, dan mucho que hacer, pero ese es justamente el que está mostrando, el de la CAP. Fue un trabajo espectacular, es una cosa que no se terminaba nunca. Tiene tantos detalles y está hecho tal como se ve. Uno saca una fotografía en esa zona. En ese tiempo yo tuve mucha fotografía. Entonces se reprodujo tal como era el alto horno de Huachipato, de la CAP. Cómo trabajaban, se ve el cobre Mm, derretido. Voy a, ahí está. Ese yo creo que es el más difícil. No es que sea difícil, es el más lento de hacer, porque en realidad yo los dioramas no tengo problema para representar ninguna cosa. Unos son más lentos y otros dan más trabajo. Entonces, en eso se ve lo complicado. Por ejemplo, de los dioramas del metro, tenemos muchos dioramas y son todos, yo estoy siempre contento con los dioramas. Nunca entrego un diorama que no me deje tranquilo. Pero de los más lentos para hacer, no difíciles, porque era cosa de ponerse a hacer, es el abrazo de Maipú, porque son figuras de 40 centímetros, 50 centímetros de alto cada una. Ahí está el abrazo de Maipú. Es muy grande, ese diorama tiene 3 metros por 2 metros de fondo y 2 metros de alto, 1,80 m de alto. Y las figuras son de medio metro, más de medio metro de alto, O'Higgins y San Martín. Son figuras grandes, entonces es el único diorama con figuras de ese corte. Y además es una cantidad de figuras tremenda. Entonces, ese es un diorama muy lento. Demoré cerca de un año en hacerlo. Pero no es que sea más difícil, sino que es más trabajo, nada más. Claro. O sea, yo puedo representar cualquier cosa que se proponga. Unos van a ser más lentos que otros según el porte y según los detalles. Este fue un Don, trabajo muy grande y muy largo. No don difícil, Rodolfo, porque para mí tallar un mono, tallar otro, para mí es lo mismo. Este es don el de Rodolfo, la, ese es muy bonito, el de la pérgola de sí, las flores. Son figuras chiquititas. ese me encanta, es de mis favoritos, fíjese, de los que ha hecho, el de la película de las flores, porque es bien interesante. Yo incluso en clase le he hablado a los chicos de la película de las flores como un espacio importantísimo en el Santiago del ayer. Claro, Base de esa maravillosa obra de Isidora Aguirre y muchas otras cosas más que se han escrito de testimonio de lo que fue la pérgola. Pero le quiero hacer una consulta. ¿Cómo llega usted la idea o la propuesta de trabajar para Metro, para hacer estos dioramas en las estaciones de Metro? Porque al fin y al cabo cada diorama le dio una vida diferente a la estación de Metro, un espacio tan utilitario, ¿cierto?, de ir a tomar un medio de transporte. Ahora la gente, digamos, además de eso, está esta inyección de historia, de poder conocer quizás qué había aquí antes de la estación de Metro o qué existía en este lugar de Santiago hace 50, 100, 150 años. claro. No, es muy importante todo eso. Pero ¿sabes lo que quiero hacer recalcar en este diorama de la pérgola de las flores? Que todo el paisaje desde las primeras construcciones al lado izquierdo, donde está la Alameda Norte, conseguimos todas las fotos. En ese tiempo no había Google, no había Internet. Entonces conseguí las fotos en la archivo histórico de la Universidad de Chile, del Museo de Historia, el Museo Histórico Nacional. Alcancé y junté todas las fotografías. Ahí se ve el Club de la Unión, se ve el Museo de Bellas Artes, se ve toda la construcción. Y para acá, los títulos de los negocios que habían en la Alameda, a la altura de San Antonio, también son exactos, son todos los que existían. Ahí está el parque japonés, que sigue hacia allá de la Perla de la Flor. Y la construcción está todo basado en fotografías reales. Entonces ese diorama uno lo ve y ve a Santiago en 1920 aproximadamente, la fecha que está la moda de la gente. También se ven las distintas ropas, las niñas que vienen con vestido del año 20. Entonces es como una emoción. Fuera de eso tiene sus chistes. Ahí, por ejemplo, una señora que metió la pata en el balde y se lo están tratando de sacar del balde, que Sí, es una cosa como para animar la escena. No, de hecho alguien acaba de hacer un no, comentario, fíjese. Impar sí, dice, me encanta percatarme de los pequeños detalles, como cuando un personaje está enojado y se le cae el helado o coquetea, lo máximo. claro, siempre en cualquier representación van a pasar cosas por el estilo. En la representación de un hecho importante se, siempre está rodeado de todas las cosas que no son tan importantes, pero que están pasando en un momento.
Ahí te están mostrando la restauración del metro. En la restauración de todos los dioramas del metro se hizo porque ahí la presión del aire y el smog del centro ensució mucho los dioramas. Después de 30 años de estar en los dioramas instalados, se sacaron todos, o sea, no, se desarmaron. Sacamos todas las figuras, me las traje a la casa para limpiarlas y después volverlas a instalar. Limpiarlas, barnizarlas, pintar, repintar lo que se había desteñido, lo que se había ensuciado durante el tiempo. Entonces, quedaron como nuevos y nos preocupamos esta vez de cerrar muy bien todas las posibilidades de que entre el smog. Mm. Entonces ahora se han mantenido ya por 4 o 5 años muy limpios, no se han vuelto a ensuciar. Así también es restaurado el Museo del Ahorro, son 4 dioramas muy bonitos que tiene el Museo del Ahorro, del Banco del Estado. El Museo del Ahorro Estos también son es bien, es muy interesante ese caso, fíjese, porque ahí hay un tema también con los muebles que me parece súper del detalle. sí, claro. Esta es la primera, este lo restauré recién porque se había manchado. Lo restauramos recién, lo volvimos a armar y se volvió a instalar recientemente, el Museo del Ahorro. Ahí estamos instalando, ya se está, este lo hice hace como 40 años atrás, ahora lo estamos recién reinstalando y se reinstaló como nuevo en el Banco de Nuevo, el Banco del Estado. Los muebles son exactos, la silla de Antonio Vara, en el mismo Museo del Ahorro está la oficina de Antonio Vara con esa silla, con esos muebles y con todo el mobiliario de cómo era la primera oficina de la Caja Nacional de Ahorro, que se llamaba ese museo. Importante entidad de la Caja Nacional de Ahorros que la hemos conversado también acá en Historia Arquitectónica de Concepción, Ya. respecto al legado arquitectónico que tuvo. Aquí, mientras usted conversa, igual voy a ir pasando estos clips que muestran el nivel de detalle también de las piezas, donde uno puede ver los brillos, la rugosidad, los pliegues de la ropa también. Esas son las piezas independientes que hago. Yo fuera de los dioramas sigo haciendo mis tallados en madera, sigo inventando, creando y presentando distintas figuras. Que ahora, como por ejemplo, tengo ahora este, eh, Don Quijote de la Mancha con sus libros. Oh, Entonces son figuras nuevas. Esta la terminé recién. De esto he hecho varios modelos parecidos, instalados con sus libros y sus muebles. Y ahora estoy haciendo también distintas figuras. Este es Manuel Rodríguez, que me lo encargaron, tienen que venir a retirarlo. Me llamaron recién que lo habían querido venir a retirarlo este sábado. Manuel Rodríguez, basado en fotos antiguas, en pinturas antiguas. también tiene presencia en las redes sociales y donde podemos ver también esos personajes es en su Instagram y también en Facebook. Claro, en Instagram Serreituk 6 se llama. Ahí vamos presentando. Esto todo fue idea de mi hijo Felipe, que es comunicadora de audiovisual, tiene su productora, Pantufla Film, se llama su productora, y tiene sus videos en YouTube, se llama Interesante Material. Pero él me maneja todas estas figuras y por Instagram vamos mostrando figuras antiguas, nuevas, incluso cuando yo estoy trabajando, voy mostrando la figura medio trabajar, que a la gente le ha interesado mucho, le gusta mucho ver cómo se hacen estas cosas, porque el público en general las ve siempre terminadas, entonces es difícil imaginarse cómo se hace. Yo he mostrado, incluso ahí tú mostraste cuando se recorta una figura, la dibujo en madera, la recorto en una sierra wincha, tengo sierra wincha acá, la recorto y ahí empiezo a tallar. Entonces es un proceso que a la gente le gusta mucho verlo porque no se imagina cómo se hace la figura. Estos son encargos, hay Allende, y Cuñado, son personajes históricos que me pide la gente, Claro que mucha sí. gente, especialmente un personaje. Ese vikingo es muy bonito, es un trabajo tremendo, las cadenas, tiene miles de cadenas y cositas, detalles que son de eternos, o sea, demora muchísimo, pero yo lo hago con mucho gusto para que quede lo más real posible, lo más convincente el personaje. Claro que Eso es sí. aparte de los dioramas. Los dioramas para mí es lo más importante porque son piezas ya museográficas que quedan eternamente al público. Eso es muy importante.
Ahí estoy, eso es lo que te contaba, cuando está mostrando ahí estoy tallando el vikingo y después, 2 semanas después, lo mostramos como quedó terminado ya, pero ahí se ve como estoy tallando las cadenitas, las cositas chicas. Lo dibujo primero en un dibujo para hacer el diagrama, en la figura, ese Eso es vikingo muy... máquina. Bueno, internacionalmente también existe toda una cultura de la miniatura, o sea, en otros países hay varios museos de miniaturas, museos de arte, digamos, las artes decorativas que también tienen que ver con esta idea de hacer estos modelos, del modelismo, pero también llevarlo a una expresión artística, o sea, de poder hacer estas representaciones tan acabadas. Eh, ¿Ha podido de repente quizás, no sé si conocer algún... eh, maestro quizás o algún personaje que ha sido como inspiración también para usted dentro de lo que ha sido el proceso de detallar, detallado o de desarrollar dioramas, por ejemplo? No, no, esto yo no tengo ningún maestro ni ningún persona en que me he basado. Todo lo he ido inventando porque yo en realidad, desde que tengo uso de razón, que estoy haciendo esta figura. Y como te dije, a los 20 años empecé a hacerlas para vender, pero sin ninguna base. O sea, totalmente autodidacta, todo lo he ido inventando yo. Ahora, para los dioramas, yo tuve la idea de presentar los dioramas hace como 40 años, estuve en Nueva York y allá hay un museo, el Museo de Ciencias Naturales, que queda en el Central Park, frente al museo histórico, y el Museo de Ciencias Naturales en ese tiempo tenía 6 dioramas gigantes que eran con animales disecados, grandes. Eran muy bonitos, entonces Mire, me llamó mucho la atención la presentación que tenía, un animal y todo el paisaje de atrás. Entonces de ahí yo tomé la idea de hacer la historia de Chile, representado en tallado en madera con la pintura. Pero en ningún caso vi otras cosas parecidas. O sea, en México hay un museo, el Museo de Chapultepec. Yo no ah, fui, fue mi hijo, Felipe fue un tiempo allá, yo saco fotografías, me trajo catálogos y cosas, yo le encargué, me trajo de todo, pero no son, los dioramas son más o menos bonitos, pero las figuras son de Grea, son unas figuras de Grea muy toscas, y esos son los museos que tienen, son miniaturas también. Pero eso claro. yo lo oí mucho después de que yo ya había hecho la casa con Hay una tengo un pregunta, hijo y un gato detallado. están haciendo una pregunta muy interesante, Cooperativa Nómada Sur, un saludo muy grande, chiquillos. Pregunta, el nivel de detalle es impresionante. ¿Cómo sabe cuándo la figura está lista? No, uno se da cuenta inmediatamente cuando ya no hay nada que hacer. Si hay algo que falta, yo me doy cuenta que le falta algo hasta que lo termino. Entonces, todos los dioramas, ya sea, cuando lo termino uno se da cuenta que no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer porque ya está todo. Pero eso es demoroso porque, eh, tal como dices, son muchos detalles, miles de detalles. Pero una figura yo, por ejemplo, ahí cuando estaba haciendo el vikingo, ahí se ve que yo estoy trabajando, haciendo el vikingo. Y no termino la figura hasta que ya pinto hasta el último eslabón de las cadenitas que tiene o la parte del ojo, todo. Cuando ya no hay nada más que hacer, uno se da cuenta inmediatamente que se terminó el trabajo, se terminó la... Con los dioramas pasa lo mismo. Un diorama no está terminado hasta que todo esté completo. Y no puede dar uno por terminado una escena, por ejemplo, que vea que falta algo, que es un bonito, que está una parte muy vacía, o un mono que quedó mal instalado. Una vez que ya está conforme, se da por terminado el trabajo. No, yo no Mire, tengo nunca una duda de cuándo termino. Mire, aquí estamos proyectando una pintura que se encuentra en Concepción, en la Casa del Arte, en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, de Chactón de Entreville, que es la Casa Colorada. Una pintura súper importante en la historia del arte nacional que muestra la vida cotidiana, ¿cierto?, fuera de este importante edificio que es la Casa Colorada. Y acá tenemos la Casa Colorada que realizó nuestro invitado con un nivel de detalle que justamente captura
esa misma esencia que podemos ver también en esta pintura de Chartrand de Treville. Quise hacer ese paralelo porque cuando veo este diorama suyo de la Casa Colorada, lo primero que pienso en esta pintura eh, histórica de la Casa Colorada. Claro, claro, Se ve porque uno va, muy- la Casa Colorada es la misma, así que reproducirla no es problema porque está la Casa Colorada, el frontis está igual, entonces se reproduce tal como está. Y los personajes son los personajes del año, las actividades de la escena. Por ejemplo, en este diorama que está Manuel Rodríguez, que le abre la puerta a la calesa de Marcó del Pont, la calesa está en el Museo de Historia mm. Natural. Entonces la calesa está reproducida exactamente, porque está entera, entonces se fotografió por todos lados, la vi. Cuando ya está lista, cuando ya todos los detalles son exactos, la calesa de que ocupó Marcó del Pont. Ahí está Manuel Rodríguez, disfrazado, oriándole la palestra, que es la historia mitológica de Manuel Rodríguez, que es tan bonito, tan bonita la historia. Acá, por ejemplo, hay una escena muy bonita en este diorama donde se le caen los huevos al niño. Entonces la mamá mira espantada y el cabro chico mira asustadísimo a su mamá al ver que botó todos los huevos. Entonces, y se le quebraron la canasta con huevos, se le quebraron todo al cabro chico. Son escenas, es parte de lo que pasa en un mercado. Es el mercado de abasto que queda al lado del puente Calicán. Esos son los dioramas de Casa Colorada, los que estoy a punto de restaurar. Voy a dedicarme un par de años a restaurarlo y hacer los dos dioramas nuevos para la casa. Bueno, el tiempo pasa volando, la verdad, y este en particular es uno de los que siempre causa como, no sé, como que mucha gente le encanta, el del arco de medicina y de la Universidad de Concepción. Ese también fue un trabajo grande y bonito, me entusiasmó mucho hacerlo. Tiene varias particularidades. Uno, el grupo donde van rodeando a la reina de la universidad, vueltos locos, todos rodeando y conversando, y el que va adelante está a punto de caerse porque va mirando para atrás y viene los escalones. Entonces, si una persona con calma, ese por ejemplo, se va a sacar la mugre porque va mirando para atrás y vienen los escalones. Entonces, si uno mira ese diagrama, tiene un montón de cosas. Hay un grupo de los japoneses que están fotografiando, todos llenos de máquinas. Ahí también hay un grupito chico que son mis tres hijos en ese tiempo, que eran chicos, ahora son todos grandes, que están, estos tres, acá. Mi hijo mayor, el rubio, el segundo, Felipe, que ahora es el que me ayuda con Instagram, y la última, la menor, es Mónica, mi hija Mónica. Y de todos, Felipe, el único que vive en Chile, el mayor, el rubio, vive en Lyon, en Francia, hace 23 años, y Mónica hace 4 o 5 años se casó y está en España, se casó con un español. De todas maneras, todos vienen todos los años y nosotros vamos todos los años a verlos allá, o sea, no hemos perdido ningún día un contacto. Hablamos por teléfono prácticamente todos los días o casi todos los días. Qué La lindo. otra particularidad que tiene que esas palmeras que se ven tan naturales son de lata. Hice las hojas recortando lata y con las tijeras le hice todas las ramitas. Es un trabajo eterno también, entonces todo lo que yo digo que no son trabajos difíciles, sino que es mucho trabajo. Mm. Por ejemplo, No, hacer esas dos palmeras, de una por una se hacía y hice las aparte, hojas de lata y las ¿verdad? fui metiendo y armando la palmera y después pintando. No, y capturar, Reproducir, sí, reproducir justamente toda la fachada del edificio y todo también el friso mural, o sea, igual fue un trabajo yo creo bastante sí, largo. no, y hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil perder las proporciones, entonces tengo que ir revisando, midiendo el porte, que sea toda la cosa para que se vea igual al frente. Ahora también el paisaje que está hacia el interior, yo encuentro que quedó muy bonito, donde se ve al fondo el campanario y la perspectiva que tomó, quedó muy bien. Entonces, justamente cuando yo veo que las cosas están muy bien es cuando doy por trabajado, terminado el trabajo. Si veo algún detalle que está dudoso, sigo trabajando hasta terminar. Entonces yo me doy cuenta cuando
diorama se terminó. No, no tengo ningún problema. Ahí se ve el paisaje que tenía la universidad La y la universidad, y gente para moviéndose, la perspectiva de la aquí gente. la gente se va a recordar los postes antiguos de la universidad que eran justamente en ese tono rojizo y tenían esa forma, y ya no están esos Claro. los postes antiguos. Y por supuesto, al fondo, el foro universitario con la biblioteca central, que que fantástica la vista que tiene esa parte del campus, de este eje central, la médula espinal del campus que todos queremos y apreciamos. Y otra cosa interesante es también la captura arquitectónica, o sea, de esta obra de Gabriela González y Edmundo Budenberg, que además usted le incorporó vida interior, o sea, vemos científicos Sí, trabajando tiene luz. las luces Tiene prendidas. lo, averigüé que habían ahí en laboratorio y cosas, y puse otra gente trabajando. A ver, otra cosa que tiene este. Ah, la otra garantía, la otra cosa graciosa que tiene esto, yo lo hice en el tiempo de la dictadura. Entonces, ¿Ya? hay hasta 2 metros más o menos, se pintaba blanco toda la semana el borde y hay pintores. Y se ve la pintura nueva hasta 2 metros porque rayaban todos los días y venían los rayados. Entonces se nota ahí más o menos dos ahí están pintando. Entonces se nota que Ahí hasta se ve. cierta punto está todo pintado blanco, que era donde llegan los que rayaban contra Pinochet. Entonces Claro. llegan todos los días a pintar, a borrar lo que escribían contra la dictadura. Y este es, bueno, el cuadro, el famoso mural de Arría, que es muy bonito, lleno de personajes tipo griego. Eso se reproduce en base a fotografías, así que Claro. se hace como era. Y Ese es un trabajo grande también, un trabajo lento. Demoré claro. harto tiempo en eso. Don Rodolfo, estamos llegando al término en esta interesantísima conversación. Me gustaría saber si qué para el futuro, o sea, qué proyectos tiene en carpeta. Algo mencionó al principio, que está trabajando en algunas cosillas, pero para que la gente también que se ha conectado posteriormente pueda también saber en qué proyecto está trabajando o cosas así. Ahora, bueno, ahora estamos trabajando en lo de la Casa Colorada, en lo primero que estamos justamente llevando ahora los últimos papeles para el contrato de restauración y la construcción de los operados. Antes de la pandemia teníamos un montón de panoramas, dioramas para Yumbel, que estamos trabajando, dioramas para Talcahuano, para montones de personajes que querían hacer dioramas y se postergó, estamos postergando muchos de los proyectos. Ahora la idea de lo que pienso que no creo que tan luego, un par de años, por lo menos un par de años o 3 años más, lo que quiero hacer es la reunión, la gran marcha en la Plaza Dignidad, donde se juntaron más de 2 millones de personas. Sería un programa precioso, con la gente amontonada en la estatua de Baqueano y con la Alameda llena de gente y para todos lados lleno de gente. Eso se puede reproducir. Es un trabajo Claro. muy grande, pero quedaría muy bonito. A la larga, no ahora. Em, Esos son los planes, las ideas de que tengamos para hacer. se me fue mencionar que también tiene, aquí en la zona, también está el Museo Histórico de Penco, que también tiene su trabajo. Un museo bastante bueno, bonito, que en realidad todos ojalá lo puedan conocer. Bueno, claramente cuando pasé todo esto, un saludo muy grande a todo el equipo del Museo Histórico de Penco, que mantiene viva esa institución y que aporta tanto también a la cultura local, con muchas otras actividades, ciclos de cine, fotografía y cosas de ese tipo. Así que eh, Ahora en eh, el Museo de Penco fue el alcalde Víctor Hugo Figueroa que quiso recuperar la historia de Penco que se la llevó Concepción. Concepción se llevó. Toda la historia de Penco pasó a ser de Concepción, entonces él quiso recuperar al hacer estos dioramas que vea que las cosas pasaron en Penco. De ese más o menos la idea de reproducir todos los dioramas de Penco, que también son dioramas muy bonitos. En realidad yo siempre quedo contento con los dioramas, porque nunca es un diorama a medio hacer. Todo lo hago con todo el interés del mundo y con todas las posibilidades que yo tengo de reproducir una mire, escena. voy a leer algunos comentarios que han llegado. No los voy a poder leer todos porque como nunca, fíjese, en ninguna entrevista había tenido tantos comentarios en vivo. Eh, comentan, bueno, Sara Bustos, extraordinario trabajo, gran artista, y preguntan si hay algún pupilo que haya aprendido su técnica, algún discípulo No, en particular.
Claro, no, no, nunca he tenido discípulos. Es muy difícil porque lo mío es algo que no se puede enseñar, solamente yo lo hago tal como son las cosas. No me queda más que agradecerle, don Rodolfo, por su tiempo, por sus palabras, por compartir su trabajo con todos los seguidores, tanto suyos como de Historia Arquitectónica de Concepción, y desearle mucho éxito también en sus futuros proyectos. Me sumo a un comentario que salió ahí entre medio, que ojalá se pueda concretar ese gran diorama de, de las millones de personas ahí en la plaza en lo que fue justamente en octubre, noviembre, que sería bastante un desafío, ¿eh? Un desafío. Sí, no, no, no es tanto un desafío, es un trabajo largo, solamente Claro, sería un trabajo. sí, Sería muy bonito, pero eso son cosas para el futuro. Es parte de la historia de Chile y va a ser una parte histórica que al futuro podría hacerse. No, no ahora, no, no exactamente. todavía porque van a pasar a ser historias. Y bueno, los proyectos, los más cercanos son las restauraciones del metro, que ya estoy haciéndola y que se van a restaurar algunos metros, algunos diagramas que fueron dañados. Eso se están arreglando ya y más adelante van a volver a su lugar de origen. Mm, Y los proyectos que están todos suspendidos por la pandemia claro. seguramente van a volver a tomar cuando la vida vuelva a ser la normal. Bueno, don Rodolfo, muchísimas gracias de verdad, por su tiempo. Creo que mucha gente, como nunca se conectó, digamos, a estas transmisiones que hacemos en la Historia Arquitectónica de Concepción, nos dimos cuenta que tiene una fanaticada muy grande, muchos seguidores también, y por sobre todas las cosas, mucha gente que se ha sentido inspirada o que se ha sentido cautivada por su trabajo. Múltiples generaciones desde niños que han visto su trabajo tanto en el metro como también en los museos. ¿Qué recuerdos tiene de Concepción como para cerrar? ¿Qué es lo que más le gustó de Concepción? Bueno, de Concepción es prácticamente mi segunda ciudad. Yo vivo en Santiago y en esta casa, en el Arrayán, vivo hace 45 años. Y hace 40 años que estoy viajando a Concepción periódicamente. Es parte de como mi segunda ciudad. La quiero muchísimo porque sé toda su historia, he estudiado todos los detalles de lo que ha pasado allá y he sido siempre muy bien recibido. Incluso Concepción, recién el año pasado recibí la medalla por el aporte al patrimonio de Concepción, al aporte artístico que he hecho a Concepción. Recibí una medalla, un gran acto que quedé muy contento y muy agradecido. Y siempre he sido muy agradecido del público penquista, de Concepción, de Penco, de toda la zona en realidad. Y para mí es un agrado volver a Concepción, que voy cada 3, 4 meses, estoy yendo siempre. Y voy a seguir yendo. A ver los dioramas, estoy siempre en contacto con los museos. La galería se ha ido transformando ahora en un museo espectacular. Cuando se inauguró era la Casa Cuadrada Grande, Mm, ahora está hecha una maravilla. Y fuimos un domingo con mi mujer y mis hijos. Pasamos un domingo, no se podía entrar, antes de la pandemia, ya antes del estallido. Había que hacer cola para entrar a mirar los dioramas. Se pasaba la gente. Entonces, impresionante el público que tiene el Galería Histórica. sí. Entonces, yo estoy muy feliz y agradezco mucho al público de Concepción. Y aprovecho a mandarle un gran saludo a toda la gente de la zona, de la quinta, de la octava región. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Y quiero cerrar con una frase que el creador Pedro Peirano, que lo conocemos también por 31 minutos y por otros trabajos, digamos, televisivos, de, de- de creación en general, porque él es bien, bien expresivo en múltiples aspectos, que fue justamente cuando se realiza esta postulación para el Premio Nacional, que su frase, digamos, resume muy bien todos los comentarios que no alcancé a leer anteriormente. Estos dioramas son un fresco de nuestra sociedad, pasada y actual, un homenaje al pueblo y a la vida enmarcado en vidrios, esperando que sus detalles se descubran de a poco. Un diorama de Serraytú nunca deja de sorprender. Siempre hay un detalle que nos había pasado, un goce que hasta el momento estaba velado. Yo creo que esa frase resume muy bien todo lo que hemos conversado, todo el deleite que ha generado su trabajo también a lo largo del tiempo. Y eh, y nada, simplemente agradecerle a usted y a todas las personas que se conectaron y que comentaron esta conversación.
Muchas gracias y muy agradecido de las palabras de Peirano también. Yo las había leído y estoy muy agradecido de sus palabras. Y muchas gracias a ustedes. Un saludo a Concepción. Nos veremos pronto y también a toda la gente que está conectada el jueves. Estaremos con el grupo de Mujer Arquitecta hablando de la presencia femenina en la arquitectura y de las luchas que se están dando. Y el sábado con Inca Hernández, un arquitecto mexicano que está restaurando edificios en la Ciudad de México. Así que vamos a tener muchas conversaciones de aquí en esta nueva temporada de Historia Arquitectónica Presenta. Don Rodolfo, usted fue nuestro primer invitado de esta nueva temporada. Partimos, pero increíblemente bien, lleno de inspiración y lleno de motivación en este contexto que igual estamos viviendo. Y gracias por ser parte de esta celebración, porque no le comenté, pero estas conversaciones es la celebración de los 16 años de esta página. ¿Qué mejor manera de celebrarlo que invitando amigos, colegas, compañeros que estén involucrados con muchos aspectos de la creación? Así que muchísimas gracias y nos Muy bien. vemos pronto. Muchas gracias. Y gracias a su hijo también por el apoyo técnico. Se lo vamos a decir. Si no, habría sido imposible. Yo no soy capaz de esto. Absolutamente, absolutamente. Nos veremos. Hasta pronto. Buena semana. Gracias. Chao.